Bienvenida a Marcando la Pauta. Gracias. Saludo por acá a la gente de Instagram. Muchísimas gracias. Y bueno, un gran saludo para todos. Así es. Me gustaría para empezar, doctora, si es posible que nos haga esa diferenciación entre lo que es el estrés común y la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre decir estoy estresado a estoy ansioso? Muy bien. Bueno, la verdad que, claro, el estar estresado, vamos a decir que es una cosa momentánea, ¿verdad? Es cuando uno está ante algún estímulo, alguna situación que demanda de esa persona que haga ajustes, que lo presiona para que haga algún cambio, ¿verdad? En cambio, el estar ansioso es un estado, ¿verdad?, que puede la persona tenerlo de por vida o puede presentarlo también en forma de crisis. O sea, estamos hablando de los trastornos de ansiedad, ¿verdad? Entonces, que es una enfermedad mental. A veces a la gente no le gusta oír eso de enfermedad mental porque siempre lo relacionan con la psicosis, lo que la gente conoce como locura. Pero realmente hay una gran cantidad de enfermedades mentales codificadas, y lo más triste es que las personas lo padecen y no lo saben, ¿verdad? Y entonces sufren y llegan a un grado de discapacidad, y a lo que es peor, que puede también dañar su organismo. Hoy en día, con las investigaciones que se han hecho, sabemos que en especial los trastornos de ansiedad pueden llevarte a enfermarte de otras cosas. Entonces, podríamos usar un eslogan específicamente para enfermedades cardiovasculares, que si quieres cuidar tu corazón, entonces también cuida tu salud mental. Así es. Y bueno, entenderíamos que la ansiedad es una emoción, ¿cierto? Todos los seres humanos la sentimos de alguna manera. Es como sentir rabia, como sentir tristeza, como sentir alegría. Pero ¿cuáles serían esas alarmas o esos síntomas de que ya no es simplemente una emoción, sentir ansiedad, sino que estamos quizá ya en pasos a ser diagnosticados como con trastorno, en este caso, de ansiedad? Bueno, interesantísima esa pregunta, porque fíjate, o sea, realmente todos los organismos venimos equipados con esa reacción de la ansiedad, que nos protege, que nos hace defendernos ante el peligro. Tenemos toda una cantidad de reacciones que nos preparan para la huida o para la defensa. Pero ¿qué pasa? Hoy en día vivimos como si tuviéramos un tigre delante todo el tiempo. Entonces nuestro cuerpo, ¿verdad?, está siempre hiperreactivo, ¿verdad?, ante esos estímulos que consideramos amenazantes, peligrosos, ¿no? Y es lo que hace entonces que se convierte en un trastorno cuando ya los síntomas son muy significativos clínicamente, cuando causan un deterioro en el desempeño laboral o social o familiar o en otra área importante para esa persona, entonces ya lo consideramos como un trastorno. Doctora, los ataques de pánico, actualmente muy sonados, ¿esto sería uno de esos trastornos de ansiedad? Así es. Bueno, yo diría que es la gran vedette de los trastornos de ansiedad, ¿verdad? Porque es una enfermedad que cursa muchas veces sin provocación. También puede haberlo con una provocación, también puede ocurrir un ataque de pánico, como por ejemplo ante una cuestión, se presentaría una fobia. Pero por lo general es sin provocación. Entonces el paciente se ve inmerso en una cantidad de síntomas que pueden simular otras enfermedades, como por ejemplo un infarto o otro tipo de cosas. El paciente tiene palpitaciones, sudoración, frialdad, boca seca, opresión en el pecho, una sensación de que le falte el aire, siente un desvanecimiento y una sensación de muerte inminente. Entonces realmente una cosa catastrófica para el que lo sufre, ¿no? Estamos hablando prácticamente de sentir terror, ¿no? Terror a morir en cualquier momento. Ajá, bueno, pero no se llama trastorno de pánico exactamente porque el paciente siente ese gran terror. Se le puso por otras razones, ¿verdad? Pero el trastorno de pánico, lo que impregna más es lo que estás sintiendo en tu cuerpo, que tú crees, o sea, la sensación de muerte inminente es porque crees que tienes un infarto, porque crees que te vas a desmayar, porque estás sintiendo algo muy fuerte que tú no sabes a qué se debe y corres a una emergencia. Entonces, pero fíjate, hay una cosa muy interesante, que esa crisis dura de unos 15 a 20 minutos. Entonces, a veces cuando las personas llegan a la emergencia,
ya no tienen nada y pueden que salga perfecto en sus exámenes. Si tiene una cierta labilidad en su presión arterial, quizás les salga un poquito aumentada, pero entonces esa es una noticia más bien muy patética para el paciente, que le digan no tiene nada, ¿verdad? Entonces, porque la crisis se va a repetir en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, esa es la larga historia de los pacientes con trastorno de pánico y que empiezan entonces un tour entre una cantidad de especialidades o de emergencia en emergencia, y eso depara un gran sufrimiento y una discapacidad, que justamente es un trastorno muy discapacitante. Doctora, ¿cómo se origina esos trastornos? ¿Cómo se llega a ese punto de tener ataques de pánico y de qué manera se podría controlar o gestionar de la forma adecuada para evitar perder entonces esa calidad de vida, ¿no? Esa sensación de bienestar y además evitar también ese terror de muerte inminente pues en cualquier momento? Ujú. Bueno, mira, realmente son muchos los factores que intervienen para que una persona padezca este trastorno, ¿no? Hay factores que son heredofamiliares, hay también, o sea, ya hay una predisposición en esa persona, y realmente los trastornos de ansiedad son, vamos a decir, un espectro que puede empezar desde niño. Lo que pasa que va presentándose de diferentes formas, pero el trastorno de pánico, que por lo general se presenta en lo que es los 30 o 40 años, ¿verdad? Claro, también se puede ver en niños y de también una situación difícil, ¿verdad? Cuando se presenta en un niño por el tipo de crisis y porque la gente a veces no sabe a qué asignarle eso que está pasando, ¿no? Entonces hay muchos factores, o sea, así como la gente se hace hipertensa, se hace diabética, también se sufre de trastornos mentales de esa manera, y en este caso los trastornos de ansiedad no escapan pues de esta predisposición que puede ya venir con la persona. Ahora, por supuesto que antes que esto ocurra, la persona puede haber tenido otro trastorno, que es el trastorno de ansiedad generalizado, que es el que la persona realmente soporta, ¿verdad? Porque dice, no, yo soy así, yo soy un poquito nervioso, no, a mí yo a veces se me ponen las manos frías, pero no, tranquilo, yo estoy bien, ¿no? Entonces resulta que cuando las presiones en la vida o las responsabilidades o las cosas que tenga que enfrentar, las situaciones a resolver, entonces lo van llevando por un callejón angosto hasta que aparece el trastorno de pánico. Realmente el trastorno de pánico siempre va a aparecer cuando las presiones han ido como acumulándose, vamos a decir así, ¿verdad? Doctora, ¿cómo se puede salir de esa crisis o cómo se puede gestionar entonces esos ataques de pánico o cualquier otro síntoma relacionado a un trastorno de ansiedad? ¿Cómo la persona puede entonces mejorar su calidad de vida? ¿Se puede curar de esto o tiene que convivir con ello de por vida? No, no, para eso de verdad cualquiera de los trastornos de ansiedad debería recibir la atención a manos de una persona entrenada como son los psiquiatras, porque necesita medicamentos, ¿verdad? Además de medicamentos, por supuesto que hay que darle una psicoterapia al paciente, que es lo que lo va a llevar a la prevención y al manejo de estas situaciones, ¿no? Es muy importante porque el paciente, o sea, puede tomar tratamiento y sentirse muy bien, pero si no recibe una psicoterapia adecuada que disminuya las presiones de su vida, que él sepa resolver problemas, que él sepa saber qué hacer con un síntoma cuando le aparece, entonces el paciente puede, a pesar de que es un tratamiento exitoso, puede en cualquier otro momento volver a presentar la patología, ¿verdad? O las crisis, pues, ¿no? Entonces es muy importante la combinación del tratamiento farmacológico con el tratamiento psicoterapéutico. Pero hay una cosa importante, mira, o sea, el paciente tiene que conocer de la ansiedad, o sea, tiene que saber, o sea, mira, porque resulta que uno de los síntomas principales de la ansiedad son las preocupaciones o temores exagerados y el pensamiento anticipado a las cosas con temor o con pesimismo, ¿verdad? Entonces,
Cuando el paciente sabe que es la ansiedad la que le está produciendo eso, entonces ya es un paso adelante, porque no es que qué horrible lo que pienso o no puedo evitar que me vengan estos pensamientos negativos, y trabajamos también mucho con eso, ¿verdad? Cómo eliminar los pensamientos negativos, cómo trabajar con esa anticipación a las cosas de una manera pesimista. Es muy importante eso en el paciente ansioso. Entenderíamos entonces que cambiar nuestra forma de pensar, convertir los pensamientos negativos en pensamientos positivos también podría ayudar a aligerar esa carga, ¿no? De estrés anticipado, como bien lo dice usted. Así es. Ahora, para cerrar, doctora, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Me Ajá. encantaría que le pudiese dar un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que vienen sintiendo trastornos de ansiedad o que vienen sintiendo estos ataques de pánico que están realmente afectando su día a día. Sí, bueno, realmente les tendría que decir de que el tratamiento es muy exitoso y que tienen que buscar la ayuda para poder, o sea, ellos no tienen que vivir con eso, ¿verdad? Porque hay tratamientos que pueden ayudarlos y hay psicoterapia que puede hacer que ellos sigan adelante con sus vidas de una manera productiva, evitando esa discapacidad que de un trastorno como ese y como otros. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Estuvimos conversando con la doctora Maritza Xavier Almao, médico psiquiatra, y estuvimos hablando de los trastornos de ansiedad y cómo eso nos va limitando la vida. ¿Nos podría compartir por último sus redes sociales? Sí, como no, @psicoelixir es mi Instagram y ahí trato de poner algunos tips, sobre todo muchos justamente para los trastornos de ansiedad. Estamos completamente a la orden. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Por el Bueno. momento los dejo con...